Quiero empezar con una historia, muchos de ustedes la deben conocer. Había un descendiente de la tribu de Benjamín en el pueblo de Israel, cuyo nombre era Cis. ¿Sí? Él era una persona que, como la mayoría, yo supongo, en ese tiempo, utilizaba animales para trabajar. En algún momento, burros, que él tenía burras, dicen algunas versiones de la Biblia, se perdieron, ¿sí? Eran herramientas de trabajo, era como si se te pierde el auto, o si todavía no tienes auto, como si se te perdería la bicicleta. Y para los jóvenes es como si se te perdería el celular, ¿sí? Eso es grave. Entonces, ¿qué hace Cis? Le pide a su hijo, cuyo nombre era Saúl, y le dice que juntamente con uno de sus criados vayan y busquen las burras. Resulta que Saúl va por muchos lugares sin éxito, ¿sí? Y llega un momento en el que Saúl se cansa, o sea, es como si tú fueras a buscar estos animales, no sé, quizás desde aquí, desde Cercado hasta Vinto, o sea, es un caminar y sin éxito. Entonces Saúl habla con el criado y le dice, creo que no los vamos a encontrar, vámonos, volvamos, porque ya no deben estar tan preocupados por las burras como lo deben estar por nosotros. Entonces regresemos, volvamos. Y el criado le dice, mira, justo en este lugar donde estamos ahora hay un vidente, hay un profeta de Dios. Y todo lo que él dice sucede. ¿Por qué no vamos y le pedimos ayuda para que nos ayude a encontrar las burras? Y Saúl le dice, pero no tenemos nada con qué pagar. Ya ni siquiera nuestra comida, ya se está acabando todo. Y el siervo le dice, yo tengo una moneda de plata y quizás con eso podríamos pedirle ayuda. Entonces, tienen que seguir caminando porque necesitan buscar al profeta de Dios. Llegado el momento, logran encontrarse con el profeta. Y yo quiero que en este momento leamos ese pasaje que está en 1 Samuel capítulo 9. Leeremos desde el versículo 18 al versículo 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Este es el momento en el que Saúl, el criado y el profeta se encuentran. Dice, justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel. Samuel era el profeta, a las puertas de la ciudad y le preguntó, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Más adelante en este capítulo, yo les invito a leerlo, explica por qué se les llamaba videntes. ¿Sí? Es profeta, es lo mismo, porque ellos adelantaban el futuro. Entonces dice, versículo 19, yo soy el vidente, así se presenta Samuel, yo soy el vidente. Contestó Samuel, sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos, en la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. O sea, después de estar buscando mucho tiempo, Saúl y el criado están cansadísimos de buscar. Llegan a encontrarse con el profeta. Y lo más interesante es que el profeta no les dice qué necesitas, sino le dice, a ver, vamos a adorar, luego comemos y luego te digo lo que quieres saber. O sea, ya ahí se manifiesta el poder de Dios, de que Samuel sabía lo que le iban a preguntar y qué es lo que iba a pasar. Versículo 20 dice, y no te preocupes, escuchen esto, y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días. ¿Quién le contó eso? Es Dios. Y no te preocupes por lo que perdiste en el tiempo que estás buscando. Y fíjense lo que dice, porque ya los encontraron. O sea, en vano fuiste a caminar, en vano te fuiste a pasear, porque los burros regresaron y ya están encontrados. Los perdidos son ustedes. Fíjense, y dice, además estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Esta mañana yo creo que todos nosotros buscamos algo. Estamos aquí, estamos en el culto, estamos con toda la intención de dedicarle este tiempo a Dios.
Pero yo entiendo que todos tenemos necesidades que aún están insatisfechas. Y tú sabes cuáles son las tuyas, yo sé cuáles son las mías. Estamos como Saúl buscando satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Probablemente esta misma mañana tú estás aquí o tú estás viendo esto porque quizás esta es tu última esperanza. Tal vez tu provisión ya se terminó. Tal vez estás tan cansado de andar, de caminar, de buscar esa satisfacción plena. Tal vez hasta el dinero ya se te acabó y lo único que te queda es decir, bueno, a ver, Dios, tal vez Él sí me pueda ayudar. Tal vez estás aquí con esa intención. Tal vez tu objetivo es, quizás esta mañana Dios resuelva esta mi necesidad, resuelva este mi problema. Pero hay algo interesante, tú estás buscando algo, pero Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando en esta mañana. Inclusive aquellas necesidades que tú tienes son parte del plan para que tú tengas el encuentro que Él está procurando contigo. ¿Notan lo que le dice al finalizar el versículo 20 Samuel a Saúl? Le dice, además, estoy aquí y por favor, yo no pretendo hacerme un gran profeta de Dios, pero si Dios me ha puesto aquí, yo quiero que escuches esto de mis labios. Estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de tu entorno. Tú y tu familia. Probablemente tú no esperas algo así. Lo que generalmente queremos es, Señor, yo tengo este problema, por favor, soluciónalo. Pero muchas veces Dios te dice, el problema es secundario. El problema ya está resuelto. El detalle eres tú. Lo importante, no el detalle, lo importante eres tú. Porque tú y tu familia serán el centro de esperanza de tu entorno. Yo no sé si eso lo estás comprendiendo. Señor, por favor, yo te ruego que reveles a nuestros corazones cada palabra que estás diciendo. Dios te dice en esta mañana, tú y tu familia son la esperanza para tu entorno. Tú y tu familia son la esperanza para quienes te rodean. Querido, querida, Dios te está diciendo que te va a usar. Y no solamente que va a arreglar tu situación para que tú te desprendas de esa preocupación y te enfoques en Él, sino que te va a hacer de bendición para quienes están a tu alrededor. Tú vas a ser el profeta, tú vas a ser la profetisa para otras personas. Así es como Dios te está mirando. En este momento Él te mira de esa manera. O sea, la primera realidad es que Él, y esto es el título precisamente de esta prédica, Él te ha elegido, elegida. Tú eres esa persona. Tú. Yo no estoy hablando a un grupo de personas, yo te estoy hablando a ti de parte de Dios. Tú eres la persona elegida. Creo que nosotros como seres humanos somos mucho más experimentados en el rechazo, ¿sí? Por ahí en el deporte, tú sabes jugar quizás algún deporte, pero otros no. En la escuela pasa eso. Cuando nosotros no somos buenos futbolistas, ¿qué es lo que sucede? En educación física es el martirio para quienes no podemos jugar bien al fútbol y somos niños. De pronto en educación física todos tienen que jugar, sí o sí. ¿Y qué pasa? Tienen la línea de todos los niños y tienes a unos 4 capitanes aquí parados. ¿Y qué es lo que hacen? Tú eliges. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que fuiste uno de los últimos en ser elegido. ¿Por qué? Caramba, no queda nadie más, ni modo, tengo que elegir a esta persona. O quizás más adelante en cuanto a las experiencias sentimentales.
Cuando has ido detrás de una persona esperando recibir el cariño que tú le tienes, ya sea una pareja o ya sea una amistad, y has entregado lo mejor de ti, y la otra persona vio y dijo, no, no es mi tipo, no me parece, rechazado. O quizás has llevado tu currículum a algún trabajo esperando recibir una posición. De pronto has entregado todo, tu currículum era así, como el mío, quizás más parece un ridículum que un currículum. Es así, y currículums de tomos, de 3 tomos, rechazado. No eres para este trabajo. ¿Cuántas veces has sentido rechazo en tu vida? Quizás desde familiares, lo más duro, quizás desde papá. Quizás una familia disfuncional cuyo papá o cuya mamá decidió alejarse, decidió irse. Eso te hace sentir un rechazo. Y aquí es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Dios te dice, yo te escogí a ti. Tú y tu familia serán importantes, serán la esperanza de otras personas. Entonces yo ruego al Espíritu Santo que nos vaya haciendo entender lo que Dios quiere decirnos. He visto una necesidad muy grande en la iglesia cristiana y yo soy parte también de esa necesidad. Familia, a veces entendemos las cosas de manera muy superficial. Sí, Dios me ama. Sí, qué lindo. Gracias, Señor. Dios me eligió. Sí, qué lindo, Dios me eligió. Dios te quiere utilizar. Sí. ¿Qué tal si el amor de tu vida no espera que tú vayas, sino viene a ti y te dice, te elijo, quiero pasar toda mi vida contigo? Los que han estado alguna vez enamorados quizás han tenido esa experiencia de esperar eso de la otra persona. Aquí Dios, quien te amó antes de que tú nacieras. O quizás algo que nos está entorpeciendo el entender es, pero yo no soy una buena persona. O sea, ya Dios me elige, pero yo no soy digno de ser elegido. Algo que compartí el día miércoles en la noche de culto que teníamos, era esto: Dios, la palabra de Dios dice que antes de que Él creara el universo, no la tierra ni al ser humano, el universo, dice que ya Él te eligió. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que Dios pueda elegirme antes de que yo inclusive nazca? Es que Dios tiene delante de Él el pasado, presente y futuro de la humanidad. O sea, es como, permítanme si mi cable alcanza, es esto. Permítanme ejemplificarles. Ustedes tienen aquí, perdón que desacomode esto, perdónenme la vida, por favor. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Dios lo ve así. Tú estás aquí, no tienes idea de lo que va a venir en tu futuro y sabes lo que ya no puedes cambiar del pasado. Y no puedes hacer nada con ninguno de estos dos, solamente puedes hacer algo aquí. Pero Dios ya te ve de esa manera. Dios ya tiene delante de su vista tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando entendemos eso, entendemos cómo es que Dios nos pudo haber elegido desde antes. O sea, Él ya sabía cómo ibas a ser tú al nacer. Él sabía lo que ibas a pasar, las decepciones que ibas a tener, las heridas que te iban a causar, porque yo siempre pienso que nuestra vida actual es el fruto de decisiones que tomamos, ¿sí? Has tomado buenas decisiones, tienes buenos frutos. Tomaste malas decisiones, tienes que recoger los malos frutos. Pero también es el cúmulo de decisiones que otras personas tomaron y que nos afectan, ¿sí? Nosotros somos receptores de decisiones ajenas. Un simple ejemplo, y yo lo compartí, es el error de Adán. Adán falló a Dios, pero todos nosotros como descendientes suyos somos herederos de esa falla.
Entonces Dios te amó antes de que tú nacieses, antes de que cometieras tu primer error, tu primer pecado. Él ya te había amado. Él te ama donde tú estás. Pero es un amor incondicional. O sea, Dios no te dice, pórtate bien y te voy a amar más. Y si te portas mal, veremos, porque mi amor también se agota. El amor de Dios nunca se acaba. Y Él sabe, y esta es una verdad que me encanta y la vengo repitiendo ya desde hace bastante tiempo. Dios sabe que al final tú vences. Como Él sabe tu futuro, Él conoce tu futuro, Él sabe que al final tú ganas. Puede ser que las batallas actuales te estén diciendo todo lo opuesto, que hasta cuándo durará esta lucha, hasta cuándo durará este pecado del que no puedo salir, el que no puedo quitarme de encima. Pero sabes, si Dios te eligió es porque Él sabe que al final tú eres el vencedor, que tú ganas por nocaut. Eso es lo que Él sabe de ti y por eso te ama por tu pasado, te ama por tu presente y te ama por tu futuro. Entonces no le pongas excusas a Dios. Sí soy elegido, Señor, pero yo soy una persona mala, no merezco. Queridos, nadie aquí en esta iglesia merece el amor de Dios, nadie. Todos somos gente pecadora, todos, empezando de quien les está hablando. Por eso es que yo me sorprendo y me emociono mucho cuando Dios me pone aquí, porque solamente Él y yo sabemos todas las fallas que tengo. Que si ustedes sabrían las fallas que yo tengo, al verme aquí ustedes hubieran dado media vuelta y se hubieran ido. Pero esa es la misericordia de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Quiere hacerte entender que Él te eligió. Tú eres una persona elegida por Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de esta elección? ¿Cuáles son las ventajas de ser elegido? Primera ventaja, voy a compartirles 3 ventajas y también voy a compartirles 3 responsabilidades, súper rapidito, ¿sí? Si ustedes quieren anotarlo sería fabuloso, así en tu tiempo con Dios le preguntas si esto que se te ha enseñado está bien o no, ¿sí? Ventajas de ser elegido por Dios. La primera, acceso directo a Dios, ¿sí? Él al aceptarte es como que teníamos nosotros, por causa del error de Adán, tú y yo teníamos las puertas cerradas. Nosotros quedamos fuera, las puertas estaban cerradas por dentro y Dios estaba aquí. Era imposible que nosotros entremos hasta donde está Él. Pero ¿qué es lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo? Él abrió la puerta por dentro y te dijo, pasa, si quieres pasa, la puerta está abierta. Pero Señor, soy malo, soy pecador, pasa, yo sé quién eres, pasa. Tenemos acceso directo a Dios. El hecho de que tú seas una persona elegida te da ese acceso. Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 22 dice lo siguiente: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo, o sea, donde está Dios mismo. Podemos entrar con valentía, o sea, no tienes por qué asustarte, no tienes por qué acobardarte. Podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, por la muerte de Jesús, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para explicar. Muchos de ustedes ya lo saben, pero no tengo que asumir que todos sí. En el templo de los judíos, en el templo que Dios había diseñado, habían 2 habitaciones. Una habitación que tenía el nombre del lugar santo y otra habitación que tenía el nombre del lugar santísimo. Fuera de esas habitaciones o rodeando esas habitaciones estaba el atrio, que era el patio, ¿sí? Y al final estaba la muralla. Se dice que nadie, absolutamente nadie,
que no sea judío o que no haya sido convertido al judaísmo podía ingresar al patio. Era imposible, ¿sí? Solamente aquellos que son judíos podían ingresar al patio. Del patio al lugar santo solamente podrían ingresar los sacerdotes. ¿Te das cuenta cómo gente quedaba relegada? Tú no eres sacerdote, lo siento, no puedes ni conocer el lugar santo. Y de entre todos los sacerdotes había uno cuyo nombre era el sumo sacerdote. Era el único, la única persona, el único ser humano que podía entrar al lugar santísimo. Y no cada vez que él quiera, él solamente podía entrar una vez al año, una sola vez al año. Y se dice que estas dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban separadas por una cortina que tengo entendido que tenía por lo menos unos 10 centímetros de espesor. Era una súper cortina para que ni siquiera se puede escuchar lo que pasaba adentro y mucho menos ver. La Biblia dice, queridos, que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y gritó, consumado es, cuando gritó, ya terminé, cumplí con mi tarea, la Biblia dice que ese velo, que por cierto es súper alto, imagino algo, una altura parecida a esta, y gigantesco, dice que ese velo en ese momento se partió de arriba abajo, para que no quepa duda de que el ser humano hizo camino hacia Dios, sino como figura de que Dios estaba haciendo el camino para alcanzarte. Esa es la realidad. Por eso aquí dice, gracias a ese sacrificio de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo con total libertad. Afuera ya no se queda nadie, o afuera se queda quien quiere quedarse. Porque el que quiere entrar puede hacerlo. Esa libertad tienes tú por ser una persona elegida. Versículo 21 de Hebreos capítulo 10 dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Versículo 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. Esta es una invitación para ti. Entra a la presencia de Dios con un corazón sincero. ¿Te das cuenta que no dice aquí, entra a la presencia de Dios con un corazón limpio? Porque a lo que Dios le interesa no es que tú te limpies solo. Él no te dice, estás lleno de pecado. No, tienes que quedarte afuera, lavarte, hacer algo bueno para que yo pueda aceptarte. Él te pide sinceridad. Así como tú estás, ¿qué tan sincero puedes ser delante de Dios? Dile cómo te sientes. Dile cómo estás. Dile las cargas que estás llevando. Queridos, hemos malentendido. Dios no está en un pedestal muy lejos de nosotros, allá en el cielo. Dios está a tu lado. Y lo que Él quiere es que tú tengas sinceridad en tu corazón al acercarte a Él. Si estás enojado, incluso puedes estar enojado con Dios mismo. El rey David en muchos de sus salmos le reclama a Dios. ¿Hasta cuándo no me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo no me vas a solucionar este problema? ¿Hasta cuándo vas a permitir que me ataquen? Esos son reclamos, no hay por qué leerlos con una dosis con mucha solemnidad. David le estaba diciendo a Dios, él estaba reclamando, él gritaba esto. ¿Por qué tú y yo no podemos hacer eso si tenemos esa entrada libre? Dios te está esperando con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Aprende a creer en Él. Yo quiero invitarte a grabar en tu corazón esta realidad. Tú tienes acceso directo, no solo cuando estás bien con Dios, también cuando le has fallado, tienes acceso directo, porque tú no fuiste quien abrió la puerta, fue el Señor Jesucristo que la abrió por ti. Y la puerta va a permanecer abierta hasta que Él lo decida. Hay tiempo de regresar. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo
a fin de purificarnos. Ahí está. Tú no te purificas afuera. Tú entras con tus culpas, con tus cargas, y la sangre de Cristo se te va a hacer rociada. Porque saben, esto también fue una figura dada a los sacerdotes. El sumo sacerdote entraba con una sangre de un cordero al lugar santísimo, y sobre el arca del pacto él rociaba esta sangre. Esta es la figura. Antes se rociaba, los judíos rociaban la sangre sobre el arca del pacto. Aquí dice que tú ocupas ese lugar. El arca del pacto, queridos, era lo más importante dentro del tabernáculo y dentro del templo. Era el objeto más sagrado. De hecho, personas murieron por tocarlo simplemente. Ahora yo quiero que entiendas la figura de lo que Dios te está diciendo aquí. El sumo sacerdote en el pueblo de Israel rociaba con sangre el arca del pacto. En este versículo, ¿qué está rociándose con la sangre de Cristo? ¿Algún mueble? ¿Alguna cosa limpia? ¿Qué es lo que se está rociando? Ayúdenme con eso. ¿Las culpas de quién? Mías, tuyas. Lo que Dios te está dando aquí, lo que Dios te está diciendo es: ahora lo más importante para mí no es un mueble, no es un arca, eres tú. Y mi sangre va a ser rociada sobre lo más importante, y tú eres lo más valioso y lo más importante para mí. Yo espero que tu corazón esté quebrándose como el mío al entender esta realidad. Lo más importante ahora para Dios no es un arca, es tu vida. Así con culpas, porque ahí se va a rociar la sangre. A fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Tú y yo jamás vamos a poder limpiarnos por nuestra cuenta. Es imposible. Pero Él sí puede limpiarnos. Pero Él no va a perseguirte como cuando éramos niños y no queríamos bañarnos. La mamá detrás nuestro por toda la casa, persiguiéndonos para convencernos de que teníamos que bañarnos. Dios no va a hacer eso. Dios está esperando. Eres tú quien tiene que entrar y desear: Señor, límpiame, purifícame. Aquí estoy. Y Él lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de ser elegido? Exacto, tenemos acceso directo a Dios mismo. Por favor, no te olvides esto. Esto te va a mantener de pie en los tiempos complicados. Segundo beneficio, autoridad. Dios te da autoridad. Por ser el elegido, Él derrama autoridad sobre tu vida. Quiero que me acompañen a leer Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Sí? A su imagen. ¿Sabías que es por esto que Satanás te odia? Porque él siempre quiso parecerse a Dios. Por eso quiso ser igual que Él. Y al hacerlo de una manera equivocada, fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Le dijo: tú querías lo que yo era, ahora vas a ver lo que voy a derramar sobre estos pedazos de polvo, sobre estos cúmulos de tierra que somos tú y yo. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Esa es la razón principal por la que Satanás te quiere muerto. Porque tienes lo que Él nunca va a poder tener y nunca pudo tener: la imagen de Dios. Entonces dice que nos creó a varones y mujeres a esta imagen. Versículo 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Escuchen: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y esta es la palabra clave: llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La Biblia dice que aquello que Dios da nunca quita. Y esta bendición
de gobierno, de autoridad, Dios la dio antes de que el ser humano caiga. Y yo te digo que no la hemos perdido. Tú tienes esta capacidad. ¿Por qué crees que el ser humano tiene el control del planeta entero? Lamentablemente la decadencia de nuestro planeta tiene que ver con ese control mal ejercido del ser humano. Por ahí ustedes han debido escuchar esa afirmación: el peor virus del planeta Tierra, ¿quiénes son? Somos los seres humanos, porque todo lo que tocamos lo destruimos, porque no queremos acercarnos a Dios. Pero ese gobierno está en las manos de todo ser humano. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Él, nada que ver contigo, no eres tú quien se hace sacerdote, Él te hace sacerdote para Dios. Continúo y dice, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Él te hizo rey y sacerdote. Una realidad que muchas veces tampoco la entendemos, creo, a cabalidad, es decimos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, asumiendo que Él es el Rey de los reyes de la tierra, de los gobernantes, y Señor de los señores de la tierra, de los gobernantes. Esa es una realidad, sí, Él es la autoridad máxima, pero lo que está diciendo aquí es que Él te hizo a ti y a mí rey y sacerdote, reina y sacerdotisa. Él te eligió para eso. Y cuando dice que Él es el Rey de Reyes, se está refiriendo a su cuerpo. Él es el Rey de Reyes, de los reyes que somos tú y yo. Él es Señor de señores que somos tú y yo, porque Él te ha levantado en autoridad. Él te da esa autoridad. Él ha puesto esa autoridad en tus manos. Más adelante van a darse cuenta qué es lo que en realidad Él ha puesto en tus manos. Entonces, primera ventaja de ser elegidos: acceso directo a Dios. Segunda ventaja: autoridad. Tercera ventaja y responsabilidad, vamos a ver más adelante, es liderazgo. Querido, si tú te consideras hijo de Dios, hija de Dios, no hay un hijo de Dios, una hija de Dios que no sea llamado a ser líder. O sea, aquí el líder no es solo el pastor y él tiene que darme, alimentarme y decirme qué tengo que hacer. No. Si tienes esa actitud, recapacita, despierta y toma el lugar que se te ha dado. Dios te ha hecho líder. ¿Quieren que se los compruebe? Vámonos a Deuteronomio 28:13. Dice así: el Señor te pondrá en él, ¿qué dice? En el primer lugar. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. O sea, tú no puedes sentirte, no, es que yo no tengo esa capacidad, no, ¿qué yo voy a estar liderando a otras personas? No, Él te ha puesto en el primer lugar y no en el último. Él te ha puesto a la cabeza. Y dice, siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, a menos que tú quieras quedarte abajo. Él no te va a obligar. Pero lo que Él te está diciendo es, Él te pone en la cúspide, Él te pone en la cabeza y nunca debajo. Con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas por práctica. Ese es el único requisito. Vive siendo guiado por Dios. Él te ha puesto por cabeza. Ayer compartía yo esto con los jóvenes y decía, a mí siempre me enseñaron que debo mirar atrás para ver si alguien me sigue. Y si nadie me sigue, bueno, entonces no eres líder, porque nadie te sigue. Pero queridos, nunca podemos estar seguros de quiénes somos nosotros a los ojos de los demás. ¿Sí? No, tú no sabes quién te admira. Puede ser alguien dentro de tu familia,
puede ser alguien en el trabajo, puede ser alguien en tu entorno, algún amigo que nunca te dijo, no lo demuestra, pero interiormente te admira. ¿Por qué? Porque tú eres un líder, tú eres una líder. El detalle es cómo vas a influenciar tú como líder, cómo estás influenciando a aquellos que te están mirando y que tú no te estás dando cuenta quiénes son. Si tomas una actitud de, sí, pero no, yo no sirvo para eso, estás dando ya un mensaje a quienes te están viendo. Y vamos a dar cuenta por eso. Es muy peligroso. Dios te ha levantado como líder. Llegado el momento, Él te va a decir cómo tienes que hacer las cosas. Recuerden la historia del rey David. Él fue ungido cuando dice que era niño. ¿Sí? Dios ya se había decepcionado de Saúl, de ese mismo Saúl que fue elegido, pero que tuvo en poco la elección de Dios. Entonces Dios se decepcionó de él y lo apartó y dijo, yo voy a elegir un rey que sea conforme, que tenga la forma de mi corazón. Que el corazón de este sea el mismo corazón que yo tengo. Él va a amar lo que yo amo y él va a aborrecer lo que yo aborrezco. Y eligió a David siendo un niño. El profeta lo ungió como rey de Israel, pero tuvieron que pasar muchísimos años hasta que él pueda asumir el cargo por el cual fue ungido en su niñez. ¿Qué nos enseña esto? Dios te está diciendo en este momento que tú eres líder. Puede que en tu percepción digas, uy, para eso falta mucho, o ya, voy a empezar a prepararme, pero todavía tiene que haber un recorrido. No sabemos. Dios te puede preparar en un día. Dios te puede preparar en una semana, en un año, en 40 años. A Moisés lo preparó en 40 años. A David también preparó en muchos años. Yo no sé cuánto tiempo Dios va a tardar para prepararte. Lo que sí sé, por lo que acabamos de ver, es que Él te ha llamado a ser líder. Eres una persona llamada a ser líder. Él ha puesto eso en ti. No lo rechaces, no lo rechaces, no lo tengas en poco. Él te va a levantar, Él te va a preparar, Él se va a encargar de todo, pero te va a levantar como un líder. Entonces, ¿cuál es la primera ventaja? Acceso directo a Dios. Segunda ventaja, autoridad. Y tercera ventaja, liderazgo. Esas son bendiciones que cada uno de nosotros que hemos sido elegidos por Dios tiene por el simple hecho de que Él así lo quiso. ¿Sí? Y nadie puede refutarle. Pero estas ventajas vienen también con responsabilidades. Y yo solamente te voy a mencionar, no vamos a analizar estas, pero quiero mencionarte. El hecho de que tú tengas acceso directo a Dios, el hecho de que tú tengas autoridad y seas llamado a ser líder, implica que tú tienes que mostrar el camino a otros. ¿Sí? Ya tenemos que quitarnos de la cabeza que el evangelismo es ir a decir a la persona, Dios te ama y quiere llevarte al cielo. Amén, chao. No, lo que Dios quiere es que tú impartas las experiencias que tienes con Él. Entonces, si tú quieres mostrarles el camino hacia Dios a otras personas, tienes que contarles como el Señor Jesús les contó. El Señor Jesús dijo, yo no hablo de nada que no haya sido testigo. Todo lo que yo les vengo a decir es porque yo lo he visto. En la casa de mi Padre hay muchas casas. Y si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Ese es un testimonio de qué es mostrar a otros el camino. Tú no puedes decirle a alguien qué se necesita para viajar a España si tú nunca has viajado. Si tú no has tenido esa experiencia, puedes sugerir, pero no puedes mostrar, no puedes enseñar. Lo que Dios te está diciendo es, yo te he dado acceso directo a mí para que conozcas cómo es estar conmigo y les muestres a otras personas cómo llegar. Creo que esta mañana es esa responsabilidad primera que Dios está poniendo en tus manos. ¿Sí? Tienes que mostrar a otros dónde has estado tú y cómo se llega allá.
No puede ser algo teórico, debe ser algo experimentado, algo que sí lo has vivido en carne propia. Segunda responsabilidad, santidad. Santidad. Has sido elegido, por lo tanto necesitas trabajar tu santidad. Por eso Dios ha derramado autoridad en tu vida. Ahora, aquí quiero aclarar nuevamente, aunque creo que ya lo había aclarado en alguna ocasión, pero nos cuesta, a mí también me cuesta mucho trabajo vivir esto. Queridos, Satanás no puede tocar tu vida. Ni siquiera Satanás puede tocar la vida de las personas que rechazan a Dios. ¿Sabías eso? Él no puede. No tiene el permiso, no tiene el permiso legal para tocar la vida de ningún ser humano. Entonces hay solo dos fuentes de donde él puede adquirir ese permiso. Uno es Dios. Si ustedes recuerdan, Job dice que Satanás se presentó a Dios y le dijo: mira a tu siervo, si tú le quitas, si tú me permites que yo le quite, vas a ver cómo él reniega de ti. ¿Qué le dice Dios? Hazlo, pero no toques su vida, no lo mates. Entonces, la primera fuente de la que Satanás puede conseguir permiso para hacer algo en la vida de un ser humano es de Dios. Y si tú sientes ataques de Satanás, es porque Dios lo está permitiendo. Esto no suena muy bonito, pero si Dios tiene que cuidarme, pero si Dios tiene que protegerme, ¿por qué le está permitiendo? Si Él permite, es porque Él ya ha visto tu futuro. Y Él nunca va a hacer algo que te dañe. Lo que Él quiere es prepararte, quiere enseñarte algo que tú tienes que descubrirlo con Él. Entonces, la primera fuente de donde Satanás extrae su legalidad es de Dios. La segunda fuente es el ser humano. Si Dios no le da permiso, entonces Satanás va a recurrir a tu vida a extraer el permiso con engaños. Ahora yo creo que todos entendemos el porqué de las tentaciones que atravesamos. Porque Satanás no te obliga a pecar. Satanás no obligó a pecar a Eva. Le presentó una opción y le dijo: mira, si tú quieres, tomas del fruto. Y listo. Quien decidió fue el ser humano. Hasta hoy en día esa es la estrategia de Satanás. Si tú eres una persona que recurrentemente entras en el pecado, es porque quieres. Pero tú puedes decirme: es que esto ya es algo que no puedo controlar. En mi vida es algo que no puedo controlar. Es que le has dado tanto poder a Satanás que ahora tu única solución es acercarte a Dios. Él va a recuperar ese permiso que tú le diste, Él lo va a cortar. Pero vas a tener que trabajar duro en eso. No es imposible. Es mucho trabajo, sí. Entonces nunca más pienses que Satanás está por encima, que a Satanás hay que tenerle miedo porque es un ser espiritual y es poderoso y puede poseer personas. Él posee a las personas que le han abierto la puerta. Si tú no le abres la puerta, Él no te puede tocar. Esa es una realidad y hoy espero que esta mañana nos vayamos con esa convicción. Satanás no puede tocar a ningún humano si ese ser humano no le da permiso. Y eso incluye a las personas que no creen en Dios. ¿Por qué están sometidas bajo el poder de Satanás? Porque han abierto las puertas y no saben cómo quitar eso. Tú sí, muéstrales a los demás cómo hacerlo. Y justamente de eso consiste la tercera responsabilidad. La primera era: muéstrales a los demás lo que tú has experimentado. La segunda es: sé santo, trabaja en tu santidad. Lucha contra Satanás tomado de la mano de Dios. Toma las decisiones correctas. Muchas veces yo hablé esto con los jóvenes. ¿Por qué caemos en pecados que nosotros consideramos graves? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay mentiras? ¿Por qué hay pecados sexuales en los que el ser humano cae con tanta frecuencia? No porque de pronto, eso le sorprendió y cayó. Si alguna vez tú has tenido una experiencia así de algo sucio que tú consideras que has cometido, yo te invito a darte la vuelta y ver qué decisión tomaste antes de pecar.
Llegas a esa decisión y anda un paso más. Para tomar esta decisión, tuviste que decidir otra cosa. Y tuviste que dar lugar a otra cosa. Y si marcas una línea de puntos, te vas a dar cuenta que el comienzo fue una decisión insignificante, algo que parecía que no iba a desembocar en algo muy grave. Porque así es como Satanás nos engaña. Entonces, ¿cuál es la solución? No trates de luchar con tu presente, tienes que ir al origen. Y en el origen decir, aunque esta decisión no parece tan comprometedora, Señor, yo quiero dejar en tus manos y quiero alejarme, quiero cortar. ¿Por qué lo de las adicciones? Porque en un momento decides hacer la prueba con algo pequeño y desembocó en algo incontrolable. Eso es lo que Dios te va a ayudar a solucionar, porque tienes autoridad sobre lo natural y también tienes autoridad sobre lo espiritual, y lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero, muestra a los demás qué es el camino que tienen que seguir, cuál es el camino que tienen que seguir. Segundo, lucha por tu santidad. La Biblia dice que no va a haber nadie que pueda ver a Dios sin santidad. Así que es urgente la lucha que tenemos que hacer. Si necesitas ayuda, pide. Acércate primero acércate a Dios y dile, Señor, yo no puedo, necesito ayuda. Provee la persona correcta que me puede ayudar en esto. Y acércate a los líderes de la iglesia. Somos familia. Queridos, en este lugar, en este momento, incluso los que están conectados, no hay una persona que no esté desportillada de alguna área de su vida. Todos somos gente rajada, porque nos caemos a diario. Entonces no hay por qué tener vergüenza y pensar que la iglesia es para personas perfectas. No, la iglesia es de gente quebrada, de gente arruinada, de gente rota. Tercer responsabilidad, discipular. Dios te ha dado acceso directo, te ha dado autoridad y te ha dado liderazgo, pero eso no es para que tú vivas cómodo, eso es para extender el reino de Dios. Leamos por favor Mateo 28, versículos 19 al 20. Dice lo siguiente: por lo tanto, vayan, escuchen esta orden, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un momento, nos detendremos aquí. El contexto de este versículo: Jesús está dándoles esta orden a sus discípulos, ¿sí? ¿Cuántos de aquí nos consideramos cristianos, gente que sigue a Cristo o a sus enseñanzas? Por favor, ayúdenme con sus manos. ¿Realmente? ¿Sí? Ok. Nos consideramos seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto es efectivo para nosotros, porque esto se los dijo a sus seguidores. Y si tú y yo nos consideramos seguidores, esto es para ti. Veíamos ayer con los jóvenes, vayan. Este verbo implica esfuerzo. Si yo le pido a mi hermana Mena, le digo, hermanita, ve a la puerta por favor, eso implica que ella haga fuerza para pararse, para dar paso a paso y llegar hasta donde le dije. Quiere decir, queridos, que el discipular nunca es cómodo. No es algo cómodo, es algo que va a costar. Muchas veces te va a costar el rechazo, el que alguien te va a decir, a tal hora puedo, por favor discipúlame el viernes a las 3 de la tarde. Entonces tú te preparas y está faltando 15 minutos para las 3 y recibes un mensaje que te dice, lo siento, pero ha ocurrido algo, tengo un compromiso muy importante. Lo dejaremos para el próximo viernes, por favor, porque durante la semana no puedo. Ok, ya. Te preparaste, invertiste tiempo para preparar el material para esa persona y esa persona te dice, ahora no, la próxima tal vez. Entonces, veamos lo complicado que es. No va a ser fácil porque uno, implica tu esfuerzo. Dos, el discipulado implica que tú conozcas a la gente. Y la iglesia por muchos años ha entendido el evangelismo como el entregar folletos que tenían alguna historia, algunos versículos, ir por la calle y decir Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y listo, ya hemos evangelizado. No está mal, porque
Dios también va a usar ese material. Pero ese no es el plan de Dios. Evangelizar no es decirle a la persona, hay un cielo, hay un infierno, si crees en Jesucristo te vas a ir al cielo, amén, chao. Quiere decir que tú tienes que conocerte con esa persona. Vas a tener que formar o cultivar relaciones con otras personas. Olvídate de la timidez. Olvídate de que es que yo no soy una persona que hace amigos fácilmente. Olvídate de eso, porque ese tipo de personas no son autoridades, no son líderes. Y si Dios te eligió, tienes que desarrollarlo. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo es: vayan, ustedes tomen la iniciativa y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente versículo dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enseñen. Ahora, necesitamos ser preparados para preparar a otros. El discipulado no es tú vas a creer en esto, vas a creer en esto y vas a creer en esto. El discipulado es, la Biblia dice esto, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Crees que es así? No, yo difiero, no creo en eso. Entonces, a ver, oremos, busquemos de parte de Dios. Tal vez el discípulo está en lo correcto y el discipulador está equivocado. ¿Se dan cuenta? Ese es el discipulado. El discipulado no es yo sé mucho y te voy a enseñar. Tú te sientas y te callas y escuchas y aprendes. No, el discipulado es vamos juntos. Vamos juntos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Enséñenle todo lo que ustedes han aprendido. Ahora, si yo no tengo el deseo de aprender, ¿qué les voy a enseñar? Y queridos, aquí no podemos recurrir a un predicador. Una vez dijo que tú tienes que hacer esto. Escuché de tal predicador. ¿Por qué? Porque si tú tienes acceso directo a Dios, ¿por qué tienes que contarle lo que otra persona dijo? No puedes experimentarlo tú de primera mano y decirle, mira, yo estuve ahí. Y Dios hace esto. Y Dios hace este otro. Y Dios te puede ayudar con esto. De hecho, todo lo malo que en tu vida has atravesado es materia prima para que Dios ayude a personas que van a pasar lo mismo que tú. Aquello con lo que estás luchando, pornografía, estás luchando con pornografía, Dios va a usar eso para rescatarte, para sacarte de ahí y que tú ayudes a otros que también luchan con lo mismo. Tú eres una persona que está luchando con problemas familiares, quizás con tu esposo o tu esposa, graves. No los menosprecies, Dios va a usar eso para ayudar a otras personas. No hay nada mejor que alguien que te diga, mira, yo también pasé por eso y estoy vivo. Se puede vencer. Eso es mucho más creíble que alguien que te diga, yo creo que Dios te va a ayudar. No, lo que has atravesado es materia prima para que Dios levante un ministerio con tu vida. Tienes autoridad y tienes liderazgo, ¿sí? ¿Cómo termina este versículo? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, pero no lo van a hacer solos. No es solo su esfuerzo. Y tengan por seguro esto. El Señor Jesús te dice esto, que yo estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. No lo vas a hacer solo. Dios no te va a enviar y te va a decir, anda y te las arreglas. Lo que Dios te dice es, vamos, estás conmigo. Vamos, vas a aprender, pero vas a aprender paso a paso. Yo te enseño. Y nuestra confianza, ¿te das cuenta cómo eso crea una dependencia? Al que tú seas autoridad y líder, crea una dependencia total de Dios. Pero si tú rechazas esa autoridad y rechazas ese liderazgo, creas una autosuficiencia de Dios. No, a Dios yo no lo necesito. ¿Para qué si yo no soy líder, no soy autoridad? Pero yo creo que esta mañana Dios ha dejado claro quién eres para Él y por qué te eligió y para qué te eligió. No estamos solos, no lo vamos a hacer solos. Vamos a Isaías y con este versículo concluyo. Isaías
capítulo 11, versículo 2. Este es un capítulo muy maravilloso que habla con muchos años de anticipación al nacimiento de Jesús y dice qué es lo que a Jesús le daba el poder de no pecar, ¿sí? Muchas veces pensamos que Jesús era solo Dios disfrazado, así como Zeus se disfrazó de humano. No, Jesús era humano, así como tú y como yo, con las mismas luchas, con la misma opción de estresarse, con la misma opción de airarse, de enojarse hasta explotar, con la misma opción de mirar de una manera impura a una mujer. Jesús tenía las mismas luchas que tú y yo tenemos, pero la Biblia dice que Él se mantuvo sin pecado. ¿Por qué? Si Él era humano. Por esto. Fíjense lo que dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre Él. El Espíritu de Dios mismo, la esencia de Dios creador, iba a estar en Jesús. Pero este Espíritu, ¿qué características iba a tener? El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. A ver, vamos entendiendo: espíritu de sabiduría, saber elegir bien. Muchos de nosotros, ¿qué no daríamos por volver en el pasado y no cometer errores en nuestra elección? Ay, si hubiera sabido que esto me iba a traer problemas, no lo hubiera elegido. Eso es lo que Dios te está ofreciendo hoy: sabiduría. Entendimiento es lo que hace un momento decía: la iglesia está con un velo, y eso es notorio. Verdades que deberían hacernos saltar de alegría. Así como que alguien te diría: mira, te ganaste un auto nuevo, de paquete te está esperando allá. ¿De verdad? Y correr y emocionarse por eso y alegrarse. Queridos, lo que Dios te da es mucho más que un auto, es mucho más que toda la riqueza, y no nos emocionamos. Y yo me incluyo. ¿Por qué? Porque hay algo que está cubriendo nuestra visión, y tenemos que orar día y noche para que ese velo se nos sea quitado y podamos ver, entender. Espíritu de entendimiento, espíritu de consejo. ¿Tienes personas a tu alrededor que están sufriendo y tú no sabes qué hacer? ¿No sabes qué decir? El decirles: Dios te puede ayudar, parecería que no funciona con ellos. Aquí está, espíritu de consejo. Él va a poner en ti el consejo exacto para cada persona con que tú te cruces. La conozcas muy bien o quizás no. Imagínate ir por la calle y de pronto ver a una persona ahí y que Dios te diga: mira, necesito que le digas esto. Solo decirle eso. Te acercas, le dices a la persona, y ese momento la persona empieza a llorar porque era justo lo que necesitaba antes de cometer un error muy grande en su vida. Y tú fuiste herramienta, el consejo, espíritu de consejo y de poder. Esto es lo que muchas veces creemos que no tenemos. No, es que yo no puedo, yo no tengo el poder. Espíritu de poder. ¿Hay algo imposible para Dios? Si su esencia está en este espíritu, en ese espíritu hay poder. Y el espíritu de conocimiento, de descubrir cada vez más facetas de Dios a través de este espíritu. Y por último dice de temor del Señor. ¿Qué quiere decir de temor del Señor? De ser consciente a cada momento de nuestra vida que tengo que pedir ayuda a Dios. A cada instante. Señor, no quiero equivocarme aquí. Necesito de ti. Necesito de ti. Esa es la pobreza espiritual, ese es el temor de Dios, saber y ser consciente todo el tiempo de que Dios está conmigo. Y eso te facilita el camino porque te va a evitar incluso pecar. Ahora tú me dices, ¿y cómo se accede a esto? ¿Y cómo puedo tener ese espíritu?
Vámonos por último, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y con esto sellamos. Hace rato les dije que era el anterior, ¿no? Perdón. Último versículo, lo prometo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Si te das cuenta, todo lo que hemos visto, sabiduría, consejo, entendimiento, entran en estos tres: poder, amor y autodisciplina. No hay impedimento para el que quiere asumir la posición que Dios le ha dado. No hay. No hay excusa. La Biblia dice que cuando tú decides ser adoptado por Dios, Él deposita un sello en ti. Y esto es más que un sello seco. Este es su espíritu. Él dice que pone su espíritu dentro de ti. Cada vez me admiro de esto. Es Dios mismo dentro de ti. Dios mismo dentro de ti. La Biblia dice que los cielos, el universo no puede contener a nuestro Dios. La Biblia dice que el universo, que el ser humano aún no termina de descubrir, está en la palma de la mano de Dios. Y ese Dios vive en ti, porque Él decidió hacerlo. Para Él no es imposible. Entonces, ¿qué es más fuerte que nuestro Dios? ¿Tu realidad? ¿Tus necesidades? ¿Tus problemas? Por eso es que tienes que prestarle atención solo, aislado de Dios, a todo aquello, en lugar de recurrir y decir: yo sé que estás aquí. No necesitas pagar nada, ni siquiera, queridos, ni siquiera es necesario una oración. Quiero que me entiendan esto, porque muchas veces creemos, quienes quieren recibir al Señor Jesucristo, acompáñenme en esta oración. Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Pero es eso lo que dice la palabra. No está mal. Es maravilloso guiar a otras personas de esa manera, enseñarles cómo orar. Lo que la Biblia dice es que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Recibir a Dios no consiste en una sola oración. Recibir a Dios es todos los días decir: quiero que estés conmigo. Es como hacerle pasar a tu casa: te recibo, entra, necesito de ti. Y a los que creen en su nombre es que todo lo que me digas hoy yo voy a creer ciegamente. Si tú me dices que yo tengo acceso directo a ti, lo tengo. Si tú me dices que tengo autoridad, la tengo. Si tú me dices que yo soy líder, aunque no me veo líder, yo creo. Eso es recibir y aceptarlo. Y eso no se hace en una sola vez, eso se hace todo el tiempo. Eso es lo que te da el derecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, familia, en esta mañana yo quiero sugerir, hagamos esto como familia. Vamos a clamar a Dios. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y decirle: ayúdame a verte, ayúdame a ver quién eres, sin ningún impedimento. Yo quiero entenderte, yo quiero conocerte. Lo que cantamos, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. No es una simple canción, es un deseo. Yo quiero invitarte: abre tus labios y exprésale todo lo que tú estás sintiendo. Exprésale. Quizás hasta hay incredulidad. Has escuchado esto por más de media hora y tal vez aún hay algo que te impide creer. Dile eso: no puedo creer, ayúdame, ayúdame. Habla con Él. Yo quiero conocerte cada vez más, porque en ese conocimiento vamos a descubrir a Dios como Él es. Yo estoy convencido de que Dios quiere mostrarte un poquito de Él, o quizás mucho, pero necesitas tener el corazón correcto. Olvídate de los burros, ya fueron encontrados. Lo importante eres tú y tu familia, porque ustedes serán la esperanza para otras personas.